Y hoy día tenemos un gran invitado que voy a dejar que se autopresente con una gran trayectoria. Muchas gracias. Me presento, yo soy médico pediatra, tengo alguna experiencia en políticas públicas en el ámbito de la nutrición, el ámbito de la alimentación, la actividad física y otras cosas. La verdad es que me encantan las políticas públicas, soy un enamorado de la modificación de los entornos, de facilitar a las poblaciones y de trabajar con las poblaciones para modificar sus condiciones de vida en pos del bienestar. Esa es como yo diría mi presentación. Okay. Entonces, un poco el tema que puse tiene que ver con nutrición y actividad física en tiempos de pandemia y de reforma, que es un poco los tiempos en que vivimos. Más bien es una reflexión con algunos datos de evidencia y algunos datos que me parecen interesantes ponerlo. No tengo ningún problema de conflicto ético, no trabajo en la Universidad de Santiago, es de donde recibo las lucas y no tengo ningún convenio ni vínculo con ninguna empresa ni de marketing, ni de publicidad, ni empresas alimentarias que tuvieran alguna vinculación directa con hablar de estos temas. Por lo tanto, reconozco sí mi vinculación muy fuerte con las políticas públicas y con la Universidad de Santiago, donde trabajo de hace algunos años. ¿Bajo qué marco quiero hacer la presentación? Bueno, un marco que tiene que ver con una mirada que es bastante reconocida en la evidencia, pero que no todos la comparten, que tiene un especial énfasis en que de hace un buen tiempo a la fecha nosotros cada vez reconocemos más que las razones por las cuales nos enfermamos o por las razones por las cuales fallecemos tiene más bien un vínculo más estrecho con los espacios en que vivimos, ¿no? Con nuestros entornos, ¿no? Con las condiciones en que vivimos, con las relaciones en las cuales vivimos. Y eso hace que esta bellísima campana de Gauss de distribución normal de las enfermedades o de las condiciones o de las actitudes, etcétera, ¿verdad? En este caso en particular, en las enfermedades, suele no verse, ¿no? Y suele verse más bien asimétricamente. O sea, claramente hay ciertos sectores de la población donde se concentran ciertas enfermedades y en donde la calidad de vida es peor. Y eso está muy vinculado a lo que estos autores plantean como los entornos, sus relaciones económicas, sociales, etc. Es un contexto mundial en donde tenemos un aumento, ¿verdad?, de año a año y periodo a periodo de las enfermedades crónicas no transmisibles como causa de muerte, pero también como causa de enfermedad. O sea, la población chilena mundial cada vez más tiene enfermedades no transmisibles, llamadas no transmisibles. Por supuesto que se transmiten socialmente, pero en la categoría de la OMS, esta es un poco la mirada de separarla de aquellas que su agente biológico es un virus, una bacteria, un parásito. Y bueno, ¿cuál es la realidad de Chile? Y la realidad de Chile es bastante dura, desde el punto de vista de cuando uno la trata de ordenar, ¿verdad? Y uno dice, mire, el país sufre un envejecimiento progresivo de la población, o sea, hay más personas mayores de 60 años, 65 años, varios de nosotros vamos caminando para allá, ¿verdad? Y eso puede ser bueno porque significa que hemos podido vivir una larga vida, muchos una plena vida, ¿verdad? Pero que lamentablemente cuando nos miramos y hacemos una lupa sobre los mayores de edad, sobre todo mujeres, encontramos que están con muchas patologías, ¿no? Pero además de esto se nos introduce con mucha fuerza las enfermedades no transmisibles. Nos pasa que vivimos en periodos, ¿verdad?, con una sociedad en donde la salud mental es impresionante, la cantidad de personas, las encuestas que hay de distintos fenómenos que reflejan el modo de vivir, un poco la ansiedad, la depresión y la angustia, como características que orientan a nuestras poblaciones. Y claro, se expresa en muchas enfermedades o mucho consumo de ciertas sustancias que parecieran dar placer, sabor, etcétera, pero que finalmente son factores de riesgo: el alcohol, el tabaco, las drogas. Dos cosas que se han ido discutiendo harto, y ahí voy a poner pequeña lupa: la inactividad física por un lado y el sedentarismo, la conducta sedentaria por otro. Esa es una cosa nueva en la discusión de política pública. Ya la evidencia ha hablado mucho de inactividad física y de ser activo, o de tener una conducta sedentaria o no sedentaria, pero hay poco de política pública que mire estos dos conceptos un poco separados. Y siempre cuando hablamos de actividad física, como que lo agrupamos todo en una,
Y claro, y además decimos cosas que a veces son muy erradas, como, bueno, aquí la población chilena es muy obesa porque hace poca actividad física. Sí, hace poca actividad física, pero no es por eso que tenemos una población obesa. Entonces, además le damos un valor que no lo tiene necesariamente. Entonces, es interesante mirar estos factores de riesgo y, por supuesto, la alimentación y el alcohol. Pero además vivimos periodos de pandemias y sindemia, y ustedes ya saben harto de esto, ¿verdad? Hemos vivido periodos duros de pandemia, la pandemia de COVID, hoy día la hiperendemia de VRS en la población chilena, con expresiones ya potentes, ¿verdad?, de impacto en la salud de las poblaciones. Esto no puede ser menos duro si lo miramos en un modelo de sociedad que está consumiendo el planeta. Entonces, cuando uno mira el país de Chile y uno mira las noticias y dice, bueno, el país tiene que desarrollarse, y para desarrollarse hay que crecer, y para crecer hay que ocupar la materia prima, la producción, ¿verdad? Tenemos que consumir, tenemos que aumentar, por lo tanto, el consumo, y muchas veces eso va muy vinculado a la destrucción del medio ambiente. Interesante este tema de cómo vivimos un planeta enfermo. No solo las comunidades, no solo los territorios, sino que además el planeta mismo se enferma. Y claro, ojalá esto fuera en una curva de Gauss y a todos nos pegara parejo, pero la verdad es que no nos pega parejo. Entonces, además, una gran característica, crisis de la ISAPRE y otro, es la gran inequidad que tenemos en salud, y que expresa muy fuertemente en los periodos de pandemia y sindemia. Los estudios que hay 2 o 3 muy fuertes, donde la gente que falleció en pandemia fundamentalmente venía de poblaciones más vulnerables, más pobreza. A pesar que atacó a todos, a algunos los atacó con mayor pobreza. Y se da este paradigma de que una pandemia que debe haber llegado a todos por igual, le pegó más fuerte, no solo a los más adultos, no solo a las personas con enfermedades crónicas, sino que además a los más pobres, en particular a los más pobres. Entonces, uno dice algo, estamos mal, y esto tiene que ver con la inequidad en salud, y que obvio lo que uno aspira no es que mueran todos igual, sino que uno aspira que ojalá mueran menos en ninguna parte de nuestro país, y que la equidad en salud permita asegurar ciertos elementos de salud para toda la población. Viene el periodo en donde los adultos mayores van a ser más, ya son muchos, pero van a ser más que las poblaciones jóvenes que deberían cuidar de los y las adultos mayores. Bueno, nos ha ido muy bien en la esperanza de vida, la gente sigue creciendo mucho en edad, en esperanza de vida. Los que nacieron en el 2020 tuvieron un bajón producto del COVID, pero los datos que yo no los alcancé a publicar porque no están publicados, pero lo que muestran los informes del Ministerio de Salud es que efectivamente este retroceso en la esperanza de vida ya se recuperó. O sea, que si es que eliminamos la pandemia como fenómeno coyuntural, bueno, podemos seguir mejorando la esperanza de vida. El problema es que se nos vienen muchas pandemias. Entonces, esto de que la esperanza de vida siga aumentando parece ser una verdad, pero a medias. Bueno, aquí están las enfermedades crónicas, son por todos conocidas, y claro, estas son las que habitualmente la OMS les pone en sus informes de descripción, ¿verdad? Y toda la cosa. Y yo saqué este artículo de la Revista Médica de Chile, que suelo leer, porque salen algunos artículos muy interesantes, que me pareció interesante, y en donde muestra que el cáncer pasa a ser la primera causa de muerte, y también de causas de año de vida perdidas. Es bien impresionante. Después del año 2020, el DAIS dice que no, que vuelven a ser las cardiovasculares la primera causa de muerte, pero están ahí. Impresionante el dato de cáncer en Chile, ¿verdad? Y que tiene que ver con una serie de factores. Aquí menciono algunos tanto de los cardiovasculares, del cáncer, de la diabetes, de la obesidad y otras enfermedades crónicas, ¿verdad? Pero pasa una cosa interesante en Chile, donde tenemos que apuntar desde el punto de vista de lo que son y deben ser nuestras orientaciones en política pública. Solo para mencionarles un dato, esto me lo pasó el Ministerio de Salud, el DAIS, dice, mire, tenemos en base a la EMS, algo así como 2,5 millones de personas que tienen 5 más condiciones crónicas, cada uno. O sea, un chileno tiene más de 5. Tiene una dislipidemia, es hipertenso, tiene una diabetes, ¿verdad? Es obeso, y además tiene alguna discapacidad. Entonces, si uno mira,
2,5 millones de 18, es una población muy grande, si uno multiplica por 2 o por 3 para decir más o menos las familias, tenemos 4 o 5 millones de personas que conviven con personas que tienen muchas patologías. Esa es la realidad de nuestra población chilena, y ahí están descritas algunas cosas que son bastante duras, como diciendo que, bueno, una vez más, el cáncer está entre la primera y la segunda, lo duro de la inequidad, la mortalidad infantil ha bajado enormemente, 5, algo a nivel país, pero ojo que en las comunas más pobres es el doble. Ojo que tenemos en la diabetes poblaciones 3 veces más en unas poblaciones con otras, y lo mismo ocurre con obesidad, y lo mismo ocurre con otros factores, ¿verdad? Entonces ahí aparece este concepto que la gente lo define como hábitat, habitantes, hábitat y hábito. ¿Ah? ¿Qué cambiamos? ¿Cómo cambiamos? Y bueno, los datos del Ministerio de Salud, de la evaluación de la década hasta el 20, muestran que más bien hemos retrocedido, o los avances son muy discretos. No sé si se alcanzan a ver, pero donde nos fue bien fue en reducir la prevalencia del consumo de tabaco. Y en todo lo demás no fue mal. Hasta el 2020 no fue mal, o sus retrocesos son extremadamente discretos, que nos dan para poder asumir que vamos en buen camino. Entonces, tenemos personas que tienen ciertos hábitos que hacen que no lo pasen bien, que a corto o mediano plazo vivan, y cada vez viven más años, pero viven más años con más enfermedades. Y por lo tanto, aquí hay un desafío del Estado, desde el punto de vista de política pública, de hacer gestiones, puesto que no van a ocurrir por mutuo propio. Probablemente van a ocurrir igual, y la industria necesita, voy a disminuir el azúcar, voy a hacer que mi población sea más activa, pero me voy a demorar cientos de años, muchos años, y por lo tanto hay una sensación desde el punto de vista de las políticas públicas, de los tomadores de decisión, que debe ser el Estado el que tome la mano en esto, ¿no? Esto no es una cosa individual, y ni tampoco es una esperanza que la industria haga los cambios. Entonces, uno dice aquí hay un problema que caracteriza al país, que uno dice donde la sindemia, la suma de estas pandemias, se expresa muy nítidamente. Claro, sí, que en Chile no tenemos desnutrición, en cambio tenemos más bien una inseguridad alimentaria, producto de esta inequidad en salud y producto de esta brecha social que tiene el país. Entonces, aquí se suma un tercer elemento, que es la necesidad de tener gobernanza, gobiernos, estados, sociedad civil que sea capaz de enfrentar estos desafíos y asumir cierto avance en esa mirada. Esto cada vez se ve sombrío desde el punto de vista del 2030, y lo que yo quiero solo contarles es que sí es bien sombrío. Nosotros hicimos un estudio en el área sur de Santiago, que nos gusta mucho mostrarlo, porque estábamos muy contentos de tener a un grupo de niños y niñas de establecimientos educacionales de distintas comunas del país, y bueno, nuestra primera y gran sorpresa, que a pesar de que eran niños y niñas de las escuelas del sector sur de Santiago y que estaban vinculados a nuestro proyecto, y hacíamos física, y bueno, se nos vino la pandemia, se fueron para la casa, los mantuvimos vía virtual, pero resulta que nuestros niños y niñas, seguimos un subgrupo de la población grande, donde los volvimos a encontrar 2 años después, y los niños y niñas que se suponía que habían aprendido nutrición, de actividad física, que se movían y todo, suben de obesidad, suben de sobrepeso. Pero lo interesante del dato es que, francamente, uno puede decir o asumir de que, claro, el COVID generó que las poblaciones se movieron menos, se quedaron en la casa y consumieron más alimentos poco saludables. Eso es posible. Entonces, claro, aquí hay un juego de cosas que no puede resolverlo un proyecto de investigación, un proyecto de intervención, si es que no mira los entornos, si es que no mira estas realidades que han sido muy mostradas, de que cómo la industria de alimentos, y aquí ya hablo de los stakeholders, ¿verdad?, promueve un consumo de ciertos tipos de alimentos que son, el rojito es el de arriba, ¿no? Ese es Chile, es claramente el que avanza con más fuerza en el consumo de 1/3 de lo que comemos viene de alimentos que tienen más de 5 ingredientes. Entonces, del punto de vista de lo que hemos mirado, de un autor que recoge las intervenciones en política pública, hace un esfuerzo de decir, mire, las acciones que son más bien individuales o voluntarias
Bueno, tienen un vínculo de impacto mucho menor cuando las acciones son más bien regulatorias o normativas o de cambio de entorno. Muestro esto para explicitar, ya es un trabajo más antiguo, que claramente los impactos cuando son en las situaciones socioeconómicas dependen mucho menos de los individuos. A mí por eso me gusta esta diapo, porque mira el impacto que tiene que ver con el esfuerzo que hacen los individuos y el impacto poblacional. Entonces, claro, si yo mejoro el nivel socioeconómico de la población, yo tengo mucho más posibilidades de cambiar ciertas conductas, ciertos hábitos, que si yo lo hago solo a modo de consejería o de educación. Entonces, lo que nosotros tenemos que avanzar, y aquí ya terminando mi presentación, es decir, ¿cómo hacemos para que nuestro sistema alimentario, nuestro modelo de alimentación, ya bajando en el tema de la nutrición, la alimentación, sea más adecuado, sea más saludable y sea sostenible, ¿verdad? Y claro, hay algunas ideas dando vuelta, la hemos conversado muchas veces y claro, hay unas hechas, ¿no? Entonces, yo pongo aquí los checklists que hemos aumentado en esto y nos ha ido bien, en estos 4 puntos, ¿eh? Hemos etiquetado el alto en, felices, la regulación de publicidad en la misma ley, las medidas fiscales como impuesto y subsidio, hemos avanzado mucho en impuestos, y un tipo de subsidio es el tener alimentación escolar, el de tener alimentación en las universidades, el tener la alimentación que entrega el PENAC y el PACA en Chile. ¿Ah? O sea, nosotros no estamos en una mirada cero, ¿ah? Tenemos una mirada de políticas exitosas que uno pudiera decir, ¿por qué no mejoramos esas políticas exitosas de tal manera de mejorar los entornos y hacer que esto sea más posible? Y que bueno, pero que creo que estos son los temas que tenemos que conversar. Yo traté de resumirlo en estos puntos, y esto lo mira desde el punto de vista de este policy drift tirado de los entornos alimentarios, pero si uno mira desde el punto de vista de la actividad física, se parecen mucho. Si yo aumento los impuestos a los combustibles fósiles, ya vimos que cuando subió el precio de la benzina, el petróleo, la gente anduvo menos en auto, o sea, tiene un efecto, y migra la gente al transporte público. Entonces hay que construir transporte público eficiente para que la gente pueda de verdad migrar hacia un transporte público, un transporte más colectivo, o si uno mira las iniciativas que está haciendo el gobierno regional, los distintos gobiernos regionales, uno podría mirar algunas cosas que se podrían hacer, junto con, por supuesto, algunos subsidios que permitan que efectivamente la población adquiera ciertos hábitos. Están puestos en alimentación, están puestos en actividad física. La pregunta es, ¿cuántas mesas de trabajo están haciendo, cuántos stakeholders están trabajando en los distintos sectores para que esto se transforme en políticas públicas de verdad? Y aquí hay algunas personas que son responsables, no quiero decir que el legislador no lo sea, pero aquí hay una entidad en el Estado que debería ser mandatada y es mandatada para coordinar estas acciones. Es la institucionalidad que se crea de coordinación del sector, para que el Estado, que trabaja en columna, empiece a trabajar en fila y empiece a mirar estas políticas públicas y a coordinarlas para que los distintos actores. Bueno, uno es el Eligio Sano, que ahora tiene una nueva secretaria ejecutiva, esperamos que le vaya muy bien, y que requiere aquí un desafío grande. Ya, cambiémosle el nombre, ¿de acuerdo? Pero además de cambiarle el nombre, hagamos que esta entidad funcione. Hasta el día de hoy pareciera que tiene una gran respuesta desde el punto de vista del marketing. Todo el mundo conoce Eligio Sano, sale el logo, y todo el mundo la wiki se identifica. Pero pocos saben de acciones reales que haya hecho el cambio de entorno, de política pública y de ciencia. A mí me tocó participar en la evaluación del Eligio Sano, hay un documento enterito que todavía no parece público, está ahí guardado, pero está entregado por distintos académicos, y uno de ellos, y que hicimos un conjunto de recomendaciones para que efectivamente el ente coordinador del Estado cumpla su rol y sea capaz. Y eso significa asumir las agendas que están planteadas en numerosas conversaciones, reuniones y que efectivamente aumenten. Por ejemplo, cómo la instancia aprovecha este momento en donde se está discutiendo impuestos y en donde a lo mejor algunos de estos impuestos sí creemos que puedan tener ciertos efectos positivos. El profesor Agostini ya presentó junto con varios académicos, varios de acá de este grupo, que es posible aumentar los impuestos, dada la experiencia del impuesto al azúcar en Chile, las bebidas con azúcar, al menos incrementar ese impuesto, al menos. O sea, uno podría mirar solo la ley de etiquetado y ahí identificar un conjunto de impuestos.
No se puede en una negociación de política pública atacar todos los frentes, o sea, es imposible que hagamos aumento del impuesto al alcohol, al tabaco, a la bebida con azúcar, a otros alimentos altos en. Pero habría que decidir cuál es la mejor de las batallas, y este es un trabajo de los tomadores de decisión, de un elige sano empoderado en el tema, de un conjunto de organizaciones de la academia que plantean estos son, a nuestro juicio, los más costo eficaces desde el punto de vista de política pública, y que con menos terminología técnica, que sea muy sencillo en explicar a la comunidad, a la sociedad, para que defienda la necesidad de avanzar en esta transformación. Lo mismo pasa en los impuestos verdes. Y hay que aprovechar una oportunidad que tenemos hoy día en Chile, que es la instalación, que está en la segunda bajada. Primero, lo general. La segunda bajada que tiene que ver con la nueva institucionalidad de la educación. Salud y educación, en el periodo de la dictadura, se fueron a los municipios. Los municipios en salud ha sido una experiencia de difícil evaluación. O sea, por un lado, hay cosas que han funcionado bien en salud y hay otras no tanto, necesitan de mayor coordinación nacional, pero no ha sido mala la experiencia. En cambio, en educación, la experiencia ha sido muy dura, un retroceso gigantesco en la educación pública. Y también el otro diagnóstico era que había que tener un sistema que ya no podía depender de las municipalidades, sino que debían agruparse las municipalidades con servicios especializados en educación. Y se crean los servicios locales de educación, y hasta el día de hoy pasan sin pena y gloria, más bien con penas que con gloria. ¿Ya? Pero ahí hay una ventana de oportunidades. Hay una ventana de oportunidad de poner estos indicadores, de empezar a ver cómo modificamos el entorno educacional chileno, enseñanza básica, prebásica, media, y mostrar un ejemplo de cambio de conducta poblacional en ese entorno. Para esto hay que trabajar en los territorios. Este es un trabajo que he hecho de nuestro grupo, ¿verdad?, junto con la Universidad del Desarrollo, que mostramos cómo efectivamente los entornos en aquellas comunas en donde hay mejor regulación de los entornos, bueno, estas escuelas andan mejor, pues, tienen mejores hábitos de alimentación, tienen menos kioscos no saludables alrededor de la escuela, y a lo mejor de esto hay que transformarlo en leyes de tal manera de definir, al igual que el tabaco, que ciertos entornos de las escuelas, 200 metros, sean más seguros desde el punto de vista de una exposición a alimentos más saludables. Nosotros, cierto tiempo, estamos siguiendo las ciclovías de la región metropolitana, ¿vale? Lo mismo en otras partes de Chile. Y hablamos con el gobernador de la región metropolitana, hay mucha plata metida en ciclovías, mucha, varios ceros, yo no me acuerdo los ceros, pero son muchos. Pero las ciclovías van para cualquier lado, menos para las escuelas. Entonces empezamos a medir cuántas escuelas están a 400 metros de una ciclovía, a 800 metros, a 200 metros, y ninguna casi llega a la escuela. Entonces, por lo tanto, si no llega a la escuela, no le podemos pedir al niño que salga a caminar y después ande en bicicleta. O sea, uno cuando anda en bicicleta sabe qué significa llevar una bicicleta al año. Uno tiene que llegar al lugar donde estudia en bicicleta. Y los niños caminan 400 metros como promedio. Entonces, si yo soy capaz de acercarme con la ciclovía, yo estoy generando transporte activo cultural. Y para eso no necesito más que tomar la política pública y darle pertinencia territorial. Obvio que para eso hay que preguntarle a los niños de dónde vienen y saber los trámites, no de los adultos, no de cómo se mueve la población general, que eso sí lo sabemos en la región metropolitana, sino cómo se mueven los niños hacia sus escuelas y casas, de tal manera de definir los trayectos de la escuela, pensando en un ejemplo concreto. En definitiva, ¿es posible hacer esto? Sí, es posible cambiarlo, pero no hay que olvidar los procesos de participación. Los invito a leer este artículo que lo sacamos hace poco, aquí yo soy el autor principal, de cómo hacer parlamentos escolares simples, en donde les preguntamos a los niños que recrean su día y que después digan, niños de cuarto básico, de quinto básico, niños chiquititos. Lo mismo vamos a hacer con niños más grandes, que digan qué cambiarían de su rutina diaria, y a partir de esa sugerencia ir construyendo y mejorando los territorios. Y claro, nosotros podemos decir que en nuestro proyecto la cosa funciona, que en la medida que uno introduzca ciertos elementos que hagan que los niños hagan actividad física vigorosa y robusta para actuar, sobre todo para ser activos. Nuestra mirada es cómo estos niños pueden ser activos, es decir, 150 minutos a la semana de actividad vigorosa o moderada. Y esto no es tan complejo si es que hay una decisión del servicio local de
de estructurarse de tal manera que esto sea una prioridad, al igual que el lenguaje, al igual que matemática con PISA. Ya, entonces es posible cambiar los entornos y es posible comprometer a todos. Miren, nosotros hicimos una cosa bien bonita que está en esta foto, que es llevar al alcalde a inaugurar un bebedero de agua. Generalmente los alcaldes van a inaugurar cosas grandes y todo. Dijimos, no, alcalde, usted va a ir a inaugurar un bebedero de agua con los niños. En pandemia, en los días que los niños iban como 3 horas a la escuela, todos, si se fijan en el uniforme, en un buzo, en esta escuela, se han hecho cosas re bonitas acá, y se ha avanzado harto, y lo que inauguramos fueron los bebederos de agua. Entonces el alcalde se reía porque decía que nunca había tenido que inaugurar algo tan chico, un bebedero de agua. Entonces yo digo, bueno, si usted hace que todas las escuelas de su comuna tienen un bebedero de agua, esto empieza a tener efecto. Y yo le aseguro, le dije al alcalde que vamos a hacer un estudio que muestre que aumenta el consumo de agua. Pero además, preocúpese de la actividad física y preocúpese de que eso funcione. Ahí están los elementos. Nosotros tenemos esa página web donde vamos dejando los documentos que hemos ido construyendo, las cosas funcionan y bueno, ahí hay manuales, ¿eh? Para que los profesores lo hagan. No todo funciona tan fácil. Hemos vuelto un año después, algunas escuelas han seguido, otras se han olvidado del proyecto. Suele pasar en este tipo de cosas porque se requieren de políticas más robustas. Nosotros tenemos una página web con estas cosas metidas ahí, nos gusta mucho mostrarla y que la gente la mire, así que ahí se hagan clic o lo sigan, y lo que hacemos básicamente es recoger lo que opinan nuestros alumnos, alumnas y alumnos que recogen estas ideas, estas propuestas, y a partir de eso hemos ido construyendo cosas. Somos una universidad pública, que nuestra principal misión es aportar a los territorios, a modificar la realidad en los territorios. Por lo tanto, lo que hacemos fundamentalmente son cosas que nos parece que le llegan al territorio, a la comunidad que vivimos y compartimos. En donde están además estudiando y viviendo nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes de la Universidad de Santiago viven en las comunas en las cuales hacemos los proyectos y convivimos en eso. Y les puse algunos videos, algunos bien bonitos sobre estos temas que hemos estado conversando, y les puse las referencias que ocupé para la presentación. Creo que está todo. Eso. Muchas gracias.